El castigo más cruel no es gritar, ni vengarse. Es el silencio, ese que resuena en la mente de los demás mucho después de que tú te hayas ido. Cuando alguien te traiciona, espera una reacción, una pelea, un colapso, un intento desesperado por ser comprendido. Pero cuando no les das nada, ni ira, ni palabras, ni un cierre, ese silencio se convierte en la consecuencia más sonora de todas. Querían verte derrumbarte, pero en cambio desapareciste, no con amargura, sino con elegancia. Y esa retirada silenciosa fue el comienzo de su colapso. En este vídeo te mostraremos por qué. Tu silencio no es solo fuerza, es estrategia, es dominio psicológico, es la espada invisible que nunca vieron venir. Quédate con nosotros, porque una vez que comprendas la fuerza silenciosa de la venganza estoica, nunca más necesitarás levantar la voz. Se destruirán a sí mismos tratando de llenar el vacío que dejaste atrás. Hay una razón. La traición siempre viene acompañada de expectativas. Quien te traicionó nunca pensó que desaparecerías en silencio. Pensó que gritarías, suplicarías, te derrumbarías, reaccionarías de formas que validaran su crueldad, porque, en su mente, tu colapso emocional confirmaría su ilusión de control. ¿Y tu silencio? Esa fue la única respuesta para la que nunca estuvieron preparados. Los traidores no solo te hieren, esperan ser el centro de tu tormenta. Quieren verse reflejados en tu reacción, tu rabia, tu tristeza, tu derrumbe. No porque les importe, sino porque necesitan justificar sus propias acciones. Si te defiendes, ellos pueden hacerse las víctimas. Si los persigues, se sienten poderosos. Pero si te quedas callado, si te levantas en silencio, de repente se quedan solos consigo mismos. Y ahí es donde comienza el pánico. Esta es la proyección psicológica de la que nadie habla. Los traidores suelen proyectar su propio vacío en ti. Asumen que si te rechazan o te traicionan, te derrumbarás como lo harían ellos si les pasara a ellos. No están analizando tu inteligencia emocional. Te están midiendo según su propia debilidad. Y es precisamente por eso que tu calma los destroza. Seamos claros. El silencio no es debilidad. El silencio es disciplina. Y eso aterroriza a quienes operan a través del caos. ¿Por qué esperan ruido de ti? Porque eso es lo que ellos harían. Las personas tóxicas viven en un bucle constante de autodefensa. Hablan en exceso, explican en exceso, dramatizan en exceso, no para aportar claridad, sino para ahogar la verdad. Para ellos, las palabras son armas y el ruido es un escudo. Así que, cuando te retiras a la quietud, desbaratas todo su mapa psicológico. No pueden leerte, no pueden manipularte, no pueden controlar lo que no entienden. No están acostumbrados a los límites, están acostumbrados al acceso. Y el límite silencioso, aquel en el que no justificas, no explicas, no persigues. Ese es el que más temen, porque los deja expuestos. Y cuando ya no pueden distorsionar tu historia, se quedan cara a cara con su propio reflejo. Y es feo. El poder del silencio psicológico. Hay un tipo de silencio que no es pasivo, es quirúrgico, corta más profundo de lo que la confrontación jamás podría. Dice, ya no necesito dar explicaciones, no soy tu espejo emocional. Tu opinión sobre mí ya no es relevante. Aquí es donde surge la verdadera autoestima, no en contraatacar, sino en elegir no descender a su caos. No se trata de venganza, se trata de rechazo. El rechazo a participar en energías de bajo nivel. El rechazo a defender tu integridad ante alguien que ya ha elegido no respetarla. Y ahí es cuando sienten el cambio, porque el silencio revela lo que las palabras a menudo ocultan. Fuerza, desapego, soberanía. Ya no estás desempeñando el papel que ellos escribieron para ti. Y sin tu participación,
su manipulación se derrumba como un castillo de naipes. Un ejemplo de la vida real: el ejecutivo que se marchó. Déjame contarte sobre alguien que conozco, un ejecutivo de alto nivel que fue traicionado por su socio comercial más cercano. Años de confianza se esfumaron en un solo acuerdo a escondidas. Todos esperaban represalias, demandas, explosiones. En cambio, él empacó sus cosas, borró todo acceso y desapareció en silencio, sin declaraciones, sin peleas. 6 meses después, la empresa que lo traicionó estaba en caída libre, porque la fuerza de la marca siempre había sido su liderazgo, su visión. Su silencio no fue solo ausencia, se convirtió en un vacío, un espejo, una consecuencia. Eso es estoicismo en acción, eso es poder silencioso. Reflexión final: si alguien te traicionó, entiende esto. No esperaban que crecieras, no esperaban que te levantaras y, desde luego, no esperaban que tu silencio hablara más alto que su traición. Pero cuando eliges no reaccionar, cuando eliges proteger tu paz en lugar de tu ego, despiertas una fuerza. No pueden combatir el autodominio, y eso los persigue de la manera más poética. No porque los castigues, sino porque no dejaste ninguna abertura para que su veneno entrara de nuevo. El silencio tiene una extraña forma de convertirse en un espejo, no para ti, sino para la persona que te hizo daño. Cuando mantienes la calma, cuando no tomas represalias, cuando simplemente te alejas con dignidad, la otra persona se queda sola con sus propias acciones, sin distracciones, sin nada detrás de lo que esconderse. Y en ese espacio, el peso de sus decisiones comienza a asentarse, no porque tú los condenaras, sino porque tu silencio se negó a calmar su culpa. Aquí es donde la inteligencia emocional invierte la dinámica del poder. Ya no estás reaccionando, estás rebelando al no hacer nada. Al elegir la quietud sobre el espectáculo, te conviertes en la encarnación viva de una verdad. Ya no pueden escapar. El silencio es un espejo de la responsabilidad. El manipulador, el traidor, el saboteador. Dependen del ruido, no solo de ti, sino del mundo, porque si hay ruido, no tienen que sentir. Si hay drama, no tienen que pensar. Si hay caos, no tienen que mirarse al espejo. Pero el silencio, amplifica todo lo que intentaron enterrar. La verdad resuena más fuerte en los espacios tranquilos y, sin tu distracción emocional, su vergüenza se vuelve ineludible. Por eso la gente suele arremeter contra ti cuando te callas. No están enfadados por tu ausencia. Están avergonzados de lo que tu ausencia revela. La proyección psicológica en pleno colapso. La proyección psicológica es una de las herramientas más destructivas en las que se basan los manipuladores. Te culpan por lo que ellos hicieron. Convierten tu paz en arrogancia, tu distancia en crueldad, tu desapego en debilidad. Pero hay algo que nunca prevén. Cuando dejas de alimentar su narrativa, cuando dejas de explicar, disculparte o justificarte, su historia comienza a desmoronarse, porque su versión de la realidad necesita tu participación para sobrevivir. Cuando te callas, los obligas a sentarse en una habitación con una versión de sí mismos que han pasado toda su vida evitando. Por eso tu silencio se siente como un castigo, porque acaba con la ilusión. La vida real. Ejemplo: una hija y un padre narcisista. Considera esto. Una hija crece siendo constantemente culpada por su padre narcisista. Cada fracaso se convierte en su culpa, cada discusión en su responsabilidad. Pasa años tratando de ser comprendida, de arreglar las cosas, de ganarse el afecto a través del trabajo emocional, hasta que un día se detiene. No hay cartas airadas, ni salidas dramáticas, solo un distanciamiento silencioso.
construye una vida lejos de la disfunción. Comienza a sanar. Deja de dar explicaciones. ¿Y qué sucede? El padre no siente paz. Se siente expuesto porque ahora no queda nadie para absorber su culpa, nadie para llevar su peso emocional. Y, por primera vez, se encuentra solo con la verdad de sí mismo. Ese es el poder del espejo silencioso, el poder interior y la disciplina de no reaccionar. Se necesita disciplina espiritual para no responder cuando te han hecho daño. El ego quiere luchar. El orgullo quiere venganza. El corazón herido quiere ser escuchado. Pero el verdadero poder, el poder interior, está en la moderación. No porque tengas miedo, no porque te hayas rendido, sino porque sabes que cualquier reacción solo regaría las malas hierbas que estás tratando de superar. Cada vez que eliges el silencio en lugar del caos, construyes una confianza tranquila, no ruidosa, no teatral, solo firme, arraigada, inquebrantable. Y eso es lo que desarma a quienes te traicionaron, no tus palabras, sino tu negativa a llevar su oscuridad un paso más allá. Reflexión. Pregunta. ¿Alguna vez has visto a alguien desarmarse ante tu silencio? Piénsalo. ¿Alguna vez has mantenido la calma mientras alguien intentaba provocarte y perdía el control? ¿No porque hicieras algo, sino porque no hiciste nada? Ese momento no se trataba de dominio, se trataba de contraste. Tu quietud resaltó la tormenta en ellos, y ese contraste se volvió insoportable. Así es como funciona el poder estoico. No aplastas a las personas con agresividad, derrotas la manipulación con claridad, desmantelas la disfunción con tu negativa a participar en ella. Reflexiones finales. El silencio es más que ausencia, es confrontación sin conflicto. Es el reflejo de quién es realmente alguien sin tu presencia emocional para difuminar la imagen. Y por eso resulta tan insoportable para quienes te traicionaron, porque la verdad silenciosa, la que intentaron ahogar en ruido, ahora se yergue ante ellos, impasible, imperturbable. No necesitabas venganza, solo necesitabas espacio, y en ese espacio el karma encontró su voz. El desapego no es debilidad, es una guerra librada con sabiduría. En el mundo del estoicismo, el desapego no tiene que ver con la apatía o la indiferencia. No es el frío silencio de alguien a quien no le importa nada. Es la fuerza arraigada de alguien que se niega a ser esclavo del caos emocional. Es un arma de claridad, forjada en el fuego de la inteligencia emocional y el autodominio. Cuando alguien te traiciona, el impulso es reaccionar, demostrar tu valía, exigir una disculpa, corregir la injusticia. Pero el estoico no actúa así. El estoico no reacciona. Responde si es necesario, y solo cuando la respuesta se ajusta a sus valores, no a sus emociones. El desapego es igual a la inteligencia emocional en acción. Desapegarse no significa que no sientas nada. Significa que eliges no dejarte dominar por lo que sientes. Esa es la inteligencia emocional en su nivel más alto. La capacidad de sentir ira, tristeza, dolor y traición. Y aún así, responder con integridad. Un estoico entiende que cuanto más involucrado emocionalmente estás con un manipulador, más control tiene éste sobre tu estado interno. Pero en el momento en que te desprendes de verdad, recuperas ese poder. Y cuando tu mundo interior se vuelve inaccesible para sus juegos, te vuelves indescifrable, intocable, inquebrantable. El desapego aporta claridad mental. El caos emocional nubla el juicio. Piensas demasiado, repites conversaciones, dudas de tus decisiones, pero cuando te desprendes, la claridad llega rápidamente. Ves los patrones con mayor claridad. Reconoces las tácticas de manipulación sin caer en ellas.
empiezas a discernir lo que es real de lo que es una proyección. Por eso los manipuladores temen el distanciamiento, porque les quita su arma favorita, la confusión. Ya no reaccionas a su drama, lo observas, lo estudias, y una vez que puedes observarlo desde la distancia, puedes tomar decisiones que te liberan en lugar de decisiones que provienen del dolor o el orgullo. Ejemplo, el amigo que siempre necesitaba que lo salvaran. Imagina esto. Tienes un amigo que constantemente trae drama a tu vida. Cada semana hay una nueva crisis, un nuevo enemigo, una nueva persona que le ha hecho daño. Y tú, el emocionalmente responsable, te sientes obligado a ayudar a arreglarlo, a consolarlo, hasta que un día algo cambia. Dejas de reaccionar. No respondes a los mensajes de pánico, no te lanzas a rescatarlo. En cambio, te sientas contigo mismo y de repente, la máscara de ese amigo comienza a resbalarse. No quiere conexión, quiere control. No necesita apoyo, necesita una audiencia. Tu silencio no es abandono, es desapego, el comienzo de la claridad mental. Y esa claridad es lo que te salva de años de agotamiento psicológico. El autodominio se construye en la pausa. Los estoicos nos enseñaron que el espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside la libertad. Cualquiera puede reaccionar. Solo los disciplinados eligen hacer una pausa. Esa pausa, el momento en el que respiras hondo y te preguntas, ¿merece la pena gastar mi energía en esto? Es donde comienza el autodominio. Ya no eres un títere movido por el comportamiento de otras personas. Eres el dueño de tu mente y tu silencio se convierte en tu límite. Los límites psicológicos no siempre tienen que expresarse con palabras. A veces se sienten. Se sienten en la falta de acceso. Se sienten en la negativa a participar. Se sienten en la energía tranquila que proteges, como un terreno sagrado. El desapego no significa que no te importe. Significa que también te importas a ti mismo. Esta es una dura verdad para las personas complacientes y empáticas. Preocuparse demasiado por las personas que te hacen daño no es compasión, es abandono de uno mismo. Los estoicos no endurecen su corazón, lo fortalecen, no se aíslan, discriminan a quienes permiten el acceso y no se distancian por rencor. Se distancian por respeto a su energía, su cordura y su sagrado mundo interior. Puedes amar profundamente a alguien y aún así alejarte. Puedes perdonar a alguien en silencio y aún así no volver a dejarlo entrar. Eso no es frialdad, es claridad, reflexión. ¿Cuándo te salvó el distanciamiento? Pregúntate cuándo fue la última vez que no reaccionaste. Y eso lo cambió todo. Ese momento en el que no dijiste nada, te alejaste y observaste cómo la tormenta se desmoronaba sin tu participación. Ese fue tu yo superior hablando. Ese fue el distanciamiento haciendo su trabajo. Ese fuiste tú, dominando tu paz. Reflexión final. El desapego no es la ausencia de amor, es la presencia de la sabiduría. Es negarse a ser arrastrado a una guerra que no tiene nada que ver con tu crecimiento. Es la armadura de aquellos que valoran la paz más que la validación. Y en un mundo obsesionado con el ruido, tu tranquilo discernimiento se convierte en la declaración más poderosa de todas. No dejaste de preocuparte, solo dejaste de sacrificarte para demostrarlo. Hay una razón. El silencio vuelve locas a las personas culpables. No es solo que las estés ignorando, es que las estás obligando a enfrentarse a lo único de lo que han huido toda su vida. Cuando te callas, les quitas su distracción favorita, tú. Y de repente, sin tus reacciones, tus justificaciones, tu energía, se quedan solos con su propio reflejo. Y ese espejo no miente. La culpa necesita un objetivo, y tú solías serlo.
Las personas que traicionan, manipulan o maltratan a los demás rara vez sienten culpa en ese momento. ¿Por qué? Porque están demasiado ocupadas culpándote a ti. Eso es proyección psicológica. No pueden afrontar la incomodidad de admitir su comportamiento, así que tergiversan la historia. Tú me obligaste a hacerlo. Eras demasiado sensible. Exageraste. No es la verdad, es un mecanismo de defensa. Y durante mucho tiempo funcionó hasta que dejaste de dar explicaciones. En el momento en que te callaste, destrozaste su ilusión. No queda nadie a quien culpar, solo ellos y el peso de lo que hicieron. Tu silencio es su sentencia. El silencio no solo castiga, sino que expone. Obliga a la otra persona a enfrentarse a los estragos que ha causado sin un chivo expiatorio. Y para alguien que ha construido todo su ego en tener razón, eso es insoportable. Ni siquiera estás luchando, ni discutiendo, ni lanzando insultos, simplemente te has ido. Y esa ausencia, ese vacío donde antes estaba tu energía, los persigue, porque ahora no solo oyen sus propios pensamientos, sino que sienten tu ausencia como prueba de que ellos eran el problema desde el principio. La vida real. El momento en que el silencio habló más alto que la venganza. Una mujer compartió una vez esta historia. Su exnovio la engañó, le mintió y cuando el tribunal intentó darle la culpa a ella, dijo que era fría, que nunca era suficiente. Ella no dijo nada, solo hizo las maletas y se marchó. Meses después, él se puso en contacto con ella, no para disculparse, sino para explicarse. Ella no respondió. Un año después, otro mensaje, esta vez lleno de nostalgia, de arrepentimiento. Ella permaneció en silencio, y hoy él observa su vida a través de las redes sociales, sin obtener nunca una respuesta, sin volver a oír su voz. Su silencio se convirtió en su cadena perpetua. La culpa desatada se parece a la ira. He aquí una verdad psicológica. Cuando alguien se siente culpable y no sabe cómo procesarlo, a menudo se manifiesta en forma de rabia. Arremeten contra ti, se burlan de tu silencio, te acusan de ser tóxico, de ser egoísta. Pero eso no tiene nada que ver contigo. Es su culpa, que los ahoga y busca oxígeno en tus reacciones. Y cuando no reaccionas, esa culpa no tiene a dónde ir y comienza a devorarlos por dentro. Esa es la justicia que ningún tribunal puede impartir. Es disciplina espiritual en acción. Es el lento desmoronamiento de alguien que pensaba que podía escapar de las consecuencias. La confianza tranquila rompe el control psicológico. No necesitas venganza, no necesitas que te escuchen, no necesitas su disculpa. Solo necesitas permanecer en silencio y seguir adelante. Esto no es pasivo, es desapego activo. Es lo que hacen las personas de alto rendimiento cuando superan el enredo emocional. Ya no estás disponible para el caos. Estás ocupado construyendo la paz. Y cuanto más brillas sin ellos, más crece su culpa dentro de ellos. Este es el secreto que muchos nunca aprenden. El verdadero poder no se expresa a través de la confrontación. Se revela a través de la quietud y la claridad inquebrantable de alguien que ya no necesita un cierre, una reflexión. ¿Qué reveló tu silencio? Piensa en cuando dejaste de defenderte. ¿Qué verdad salió a la superficie cuando dejaste de buscar respuestas? ¿Qué claridad te invadió? Quizás descubriste tu autoestima. Quizás encontraste tu paz interior. O quizás ellos finalmente mostraron quiénes eran realmente una vez que ya no pudieron controlarte. En cualquier caso, tu silencio no fue solo una actuación. Fue un espejo. Y en ese espejo, finalmente vieron lo que tú habías visto todo el tiempo. Reflexión final. Los culpables se alimentan de tu reacción, no porque les ayude, sino porque les adormece.
Y cuando les quitas eso, se ven obligados a enfrentarse a sí mismos, sin filtros, sin justificaciones, sin distracciones. Y para muchos, esa es la única batalla que no pueden ganar. No los destruiste, simplemente dejaste de protegerlos de su propio reflejo. Pensaron que el silencio sería el final de la conversación. Lo que nunca esperaron era que el silencio se convirtiera en un espejo y que cada palabra cruel que pronunciaron alguna vez volviera para atormentarlos en forma de ecos. Verás, cuando ya no estás ahí para interrumpir sus pensamientos con tu voz, lo único que queda es lo suyo. Y en ese silencio, las cosas que dijeron comienzan a resonar más fuerte de lo que jamás imaginaron. El cerebro recuerda lo que la conciencia niega. La memoria humana no olvida el dolor emocional, especialmente el dolor que hemos causado a los demás. Podemos enterrarlo, podemos reprimirlo, pero en el momento en que llega el silencio y ya no hay ruido que lo cubra, resurge. Aquellos que te traicionaron, ahora viven sus días con susurros en su propia cabeza. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué se quedaron tan callados? No es tu ausencia lo que los destruye, es lo que tu ausencia les hace recordar. Esto es inteligencia emocional en acción, no solo en cómo manejas tu dolor, sino en cómo utilizas la moderación como arma sin siquiera intentarlo. Tu salida se convierte en su colapso interior. Hay algo profundamente psicológico que ocurre cuando una persona pierde el acceso a alguien a quien antes menospreciaba, controlaba o subestimaba. Al principio actúan como si no importara. Se ríen, siguen adelante, fingen que no ha pasado nada, pero luego el silencio persiste. Empiezan a recordar cosas que tú ni siquiera notaste. Perdonaste los comentarios sarcásticos, los momentos en los que te ignoraron, la forma en que apartaron la mirada cuando los necesitabas. La mayoría. De repente, todos los pequeños momentos que descartaron vuelven con fuerza. Esta vez, sin tu presencia para suavizar el golpe. Así es como la paz interior se convierte en tu venganza silenciosa. La confianza tranquila sacude su ilusión. Cuando solías defenderte, llorar o suplicar comprensión, se sentían poderosos. Pero ahora estás tranquilo, ahora estás concentrado, ahora caminas con confianza tranquila y ya no alimentas la narrativa. Ese cambio por sí solo desmantela la ilusión que construyeron de que eras débil, de que los necesitabas, de que ellos tenían razón. Y cuanto más creces en silencio, más se encogen ellos en su propio reflejo. Esto es la autoestima en acción, definida no por la validación, sino por el desapego, la vida real. Ejemplo, el eco que destruye. Un hombre se jactaba de cómo había quebrado su espíritu. Decía que lloraba demasiado, que era demasiado emocional. Al final, ella dejó de responder. Ella bloqueó su número, se mudó de ciudad y desapareció de su mundo. Años más tarde, él le confesó a un amigo que todavía oía sus sollozos por la noche, no porque ella siguiera llorando, sino porque él nunca había hecho las paces con lo que había hecho. Ella nunca volvió a levantar la voz, pero en su mente, el silencio de ella reproduce todo lo que él dijo una y otra vez, hasta que ya no es solo un recuerdo. Es su propia voz, volviéndose en su contra. Pensaban que tú eras el problema. Ahora se han quedado solos. Esto es lo irónico. Pasaron tanto tiempo convenciendo a los demás y a ellos mismos de que tú eras el problema. Pero cuando desapareciste, el problema se fue contigo. Y sin embargo, su vida no mejoró. La paz que imaginaban nunca llegó. El ruido dentro de sus mentes empeoró. ¿Por qué? Porque eliminaron el síntoma, pero nunca enfrentaron la causa, su propia disfunción. Y esa es la maldición del manipulador.
Solo se dan cuenta de tu valor una vez que tu silencio expone su daño. Pregunta para reflexionar. ¿Qué eco te dejaron? Hagamos una pausa. Piensa en la última vez que alguien te hirió profundamente. No solo un error, sino un patrón, una traición, un defecto de carácter. ¿Qué te dijeron que aún resuena en tu mente? Ahora dale la vuelta. ¿Qué silencio les dejaste? Porque si te alejaste con inteligencia emocional, autoestima y dignidad, entonces ese silencio no solo resonó en sus oídos, resonó en su conciencia. Y ese es el único lugar del que no pueden huir. Conclusión final. No tuviste que gritar. No necesitabas venganza. Simplemente te marchaste y dejaste que el tiempo, la verdad y el trauma hablaran por ti. Y ahora están atrapados en una conversación que creían haber terminado, excepto que esta vez son los únicos que hablan y no pueden soportar lo que están oyendo. Publican fotos con gente nueva, se ríen en vídeos, actúan como si nada hubiera pasado, como si fuera solo una fase pasajera, fácilmente reemplazable. Pero lo que ves es una actuación superficial, y lo que ocultan es una tormenta. Porque, al igual que tu silencio maduró hasta convertirse en paz, el suyo evolucionó hasta convertirse en inquietud psicológica. No son felices, están fingiendo ser felices. La gente suele confundir el ruido externo con la curación interna. Pero fíjate bien, el repentino exceso de información, la necesidad de difundir su resplandor, la constante validación de extraños. Eso no es confianza, es pánico. Es un intento desesperado por llenar el silencio que dejaste atrás. Porque en el fondo saben que ya no estás mirando y les mata que no mires atrás. Disonancia cognitiva, la batalla interior. Esta es la verdad que la mayoría de los manipuladores nunca ven venir. La misma persona a la que descartaron es ahora el estándar del que no pueden escapar. Cada nueva conexión se compara contigo, pero sin tu inteligencia emocional, tu profundidad, tu fuerza tranquila, todas se quedan cortas. Esto crea una disonancia cognitiva, una guerra entre la historia que cuentan al mundo y el vacío que sienten en su interior. Su vida puede parecer perfecta, pero el silencio resuena en sus entrañas. Cambiaron la paz por el aplauso. Tú no necesitabas demostrar tu curación, simplemente la viviste. Pero ellos cambiaron la paz interior por la validación externa, un juego que nunca termina. Se dicen a sí mismos que están ganando, pero solo hace falta un momento de silencio, una noche a solas, un aroma, un recuerdo, y la ilusión se desvanece. Porque la paz no se encuentra en ser visto, se encuentra en estar en silencio. Y eso es lo que ya no saben hacer. Vivir momentos de la vida real. La sonrisa falsa que se agrietó. Una mujer compartió su historia. Su ex la traicionó y luego alardeó de una nueva relación en Internet. Solo unos días después, todos pensaban que él había seguido adelante, pero meses más tarde le envió un mensaje a las 2:13 de la mañana. No para disculparse, ni para pedirle que volviera, sino para decirle, no sé por qué, pero no puedo dormir. Tú siempre estabas tan tranquila. ¿Cómo lo hacías? Eso es lo que pasa cuando se dan cuenta de que la paz nunca estuvo en la persona con la que están. Estaba en la persona que tenían antes, la verdad estoica. Lo que ves no siempre es real. Los estoicos nos enseñaron que las apariencias engañan. Solo el alma dice la verdad. Así que no te dejes engañar por la ilusión de su felicidad. Las personas que te hacen daño pueden parecer exitosas, pueden reír más fuerte, publicar más, parecer estar bien. Pero la pregunta más profunda es, ¿duermen en paz? Porque tu mentalidad de alto rendimiento no se trata solo de esforzarse, se trata de alinearse. Se trata de no tener nada que demostrar
y no tener guerras internas. Ese es el tipo de riqueza que no pueden falsificar. Reflexión. Pregunta. ¿Qué paz estás buscando? Haz una pausa y pregúntate. ¿Estás tratando de ganar aparentando ser feliz o realmente estás cultivando la paz? ¿Sigues rastreando sus movimientos o has recuperado tu propia tranquilidad? Porque una vez que dominas tu inteligencia emocional, dejas de actuar y empiezas a vivir. Conclusión final. Su mundo puede parecer perfecto, pero su espíritu sabe lo que ha perdido. No solo han perdido una relación, han perdido a alguien cuya presencia aportaba calma, profundidad y significado. Y por mucho que se distraigan, no hay sustituto para un alma en paz. Así que déjalos perseguir el ruido, déjalos publicar y fingir ser tú. Tú sigue eligiendo la tranquilidad, la fuerza, la disciplina espiritual y la autoestima inquebrantable, porque ese es el tipo de venganza que ellos nunca entenderán y nunca dejarán de sentir. No los maldijiste, no los expusiste, ni siquiera respondiste. Simplemente desapareciste con elegancia. Y ahora, sin decir una sola palabra, te has convertido en su consecuencia más ruidosa. Porque cuando alguien te traiciona, espera una de dos reacciones: ira o súplica. Pero el silencio, eso es aterrador. Es un poder que no pueden predecir ni controlar. Tu ausencia se siente como un juicio. Verás, cuando estás presente, aún pueden manipular, distraer o distorsionar tu percepción. Pero cuando te vas, ya no participas en su narrativa. Te conviertes en un espejo del que no pueden apartar la mirada. Cada éxito que construyes en silencio, cada día que no reaccionas, se acumula en su conciencia como un peso invisible, y poco a poco, sin previo aviso, la culpa comienza a carcomerlos por dentro. La inteligencia emocional desencadena su colapso interior. He aquí la paradoja. Cuanto más tranquilo te vuelves, más fuerte gritan sus pensamientos. Tu inteligencia emocional, tu negativa a hacerte la víctima o la agresora, les quita sus excusas. No pueden decir que estabas loca. No pueden decir que los perseguiste. No pueden decir que les suplicaste. Lo único que les queda son ellos mismos. Y para las personas que te traicionaron, quedarse solos con su propio reflejo es un castigo para el que nunca estuvieron preparados. El universo no falla. Pensaron que alejarse de ti era libertad, pero en realidad se encontraron con el silencio y las consecuencias espirituales que ello conlleva. Porque el karma no se manifiesta de forma ruidosa. Se manifiesta como inquietud en mitad de la noche, como incapacidad para confiar en gente nueva, como esa sensación de que falta algo pero no saben qué es. Ese algo eras tú, tu integridad, tu profundidad emocional, tu presencia. Y ahora, en comparación, todas las nuevas relaciones te parecen vacías. Ejemplo de la vida real. No me di cuenta de lo que tenía. Un hombre dejó a su esposa por una pareja más emocionante. 6 meses después, la nueva relación estaba en llamas. Él se comunicó con una sola frase. No me di cuenta de lo tranquila que era mi vida hasta que la perdí. Ella no respondió. No era necesario. Su silencio fue la respuesta y resonó más fuerte que cualquier disculpa. La ausencia construye muros que no pueden escalar. Hay algo aterrador en una puerta que se cierra y nunca vuelve a abrirse. No porque odies a alguien, sino porque has superado la necesidad de explicar tu valía a personas que nunca la han valorado. Y ahí es donde la disciplina espiritual se une a la liberación emocional. Dejas de reaccionar, dejas de explicar. Simplemente sigues adelante, en completo silencio. Es entonces cuando se dan cuenta de que no solo has desaparecido de sus vidas, sino que también has desaparecido de su futuro. La indiferencia estoica es la respuesta más poderosa.
Los estoicos no buscaban venganza, buscaban el control interior. La mejor venganza, dijo Marco Aurelio, es no ser como quien te hizo daño. Tu ausencia no es rencor, es sabiduría. Dice, no necesito que sufras, solo necesito distancia para prosperar. Y ese sutil distanciamiento les duele más de lo que jamás podría hacerlo la ira. Reflexión final. Si alguna vez te has preguntado si sienten tu ausencia, la sienten. Simplemente no lo admiten, porque admitirlo significaría confesar que han perdido algo invaluable, y el ego humano rara vez lo permite. Pero su inquietud, sus publicaciones excesivas, su mal genio, son señales no de que te extrañan, sino de que no pueden reemplazarte. Así que no los persigas, no des explicaciones, no mires atrás. Tu ausencia es tu respuesta, y es el tipo de respuesta que llevarán en silencio por el resto de sus vidas. No los acosaste con amenazas, no los perseguiste con disculpas, no jugaste para recuperarlos. Sin embargo, de alguna manera, todavía te ven en todas partes, y no porque estén obsesionados contigo, sino porque su conciencia nunca te olvidó. La memoria emocional no se desvanece, se repite. Cuando alguien traiciona a una persona íntegra, eso no desaparece sin más. El recuerdo se repite en los momentos de silencio, en las noches oscuras, en la quietud entre sonrisas falsas, en una determinada canción, en el aroma de otra persona, en un lugar en el que una vez estuviste a su lado. No son desencadenantes, son recordatorios de que perdieron algo real, y la psique humana no lo procesa tan fácilmente. No cuando la persona a la que traicionaron era la presencia más emocionalmente inteligente que jamás conocieron. Intentan reemplazar, no reflexionar. La mayoría de las personas que te hacen daño no reflexionan, se distraen, se lanzan a una nueva relación, persiguen nuevas emociones, sonrisas preparadas. Pero hay algo que nadie ve. A las 2 de la madrugada, cuando el ruido se desvanece y la dopamina desciende, tu memoria regresa, porque la verdad siempre resuena cuando las mentiras se callan. Y tu calma, tu profundidad, tu paz interior no es algo que puedan recrear con alguien superficial. Tocarán nuevas manos, oirán nuevas voces, pero emocionalmente persiguen una sombra, la tuya. Te convertiste en su espejo interno. Lo que temen ahora no eres tú, es la versión de sí mismos que vieron reflejada a través de ti. Tú les mostraste un espejo, uno que reveló su inmadurez emocional, uno que les recordó el amor que nunca les enseñaron a recibir, uno que les mostró lo lejos que estaban de la paz. Y después de perderte, ese espejo no desapareció. Se volvió interno. Ahora, cada vez que conocen a alguien emocionalmente estable, se sienten expuestos. Cada vez que alguien establece un límite, recuerdan cómo rompieron los tuyos. Te convertiste en el estándar que no pueden alcanzar, y esa realidad es ineludible. Un paralelismo con la vida real. Su ausencia hablaba más alto de lo que mi ego podía soportar. Un hombre escribió una vez en Internet. Pensaba que no me importaba hasta que el silencio se hizo más fuerte que su presencia, dijo. Solía burlarse de su calma, la llamaba demasiado blanda, demasiado distante, demasiado estoica, pero después de que ella se marchara sin un solo insulto, no podía dejar de oír su voz en sus propias decisiones. ¿Ella toleraría esto? ¿Te conformarías con eso? Ella no estaba allí, pero su presencia seguía moldeando tus estándares. Eso no es obsesión, es reverberación. El poder estoico se vuelve inolvidable sin forzarlo. Los estoicos enseñaban que la forma más elevada de fuerza no es dominar a los demás. Es vivir en tal alineación con la virtud que tu ausencia expone sus defectos. No pierdas más tiempo discutiendo lo que debe ser un buen hombre B1. Marco Aurelio,
Cuando encarnas la verdad, la claridad y la resiliencia emocional, no tienes que luchar por el cierre. Tu carácter se convierte en el cierre. Tu ausencia se convierte en el maestro. Tu silencio se convierte en la sentencia. Y en esa quietud, ellos sienten el peso de su error una y otra vez. Reflexión final. No pretendías ser inolvidable. Simplemente te mostraste como tu yo más auténtico, tranquilo, claro, íntegro. Pero cuando alguien pierde el alma que lo anclaba, no puede olvidar que puede huir de las ciudades. Puede bloquearte, burlarse de ti, reemplazarte, pero no puede escapar del eco de la paz que una vez le brindaste, porque ningún caos vuelve a sentirse como un hogar. Cuando alguien traiciona a un alma que era tranquila, amable y sincera, no solo hiere a una persona, sino que perturba un equilibrio espiritual, y esa perturbación siempre exige una corrección. La energía no miente. Puedes fingir sonrisas, puedes fingir que no ha pasado nada, puedes reescribir la historia para parecer inocente, pero la energía que dejas atrás nunca miente. Cuando violas a alguien que te amaba profundamente, no solo dañas la relación, sino que corrompes tu propia integridad espiritual, y esa ruptura te persigue. No le importa cómo justifiques la traición. Sigue la verdad, no tu narrativa. El estoicismo se une a la ley espiritual. Los estoicos no eran religiosos, pero eran profundamente conscientes de las fuerzas invisibles. Marco Aurelio escribió: «Lo que daña a la colmena, daña a la abeja», lo que significa que cuando haces daño a los demás, indirectamente te haces daño a ti mismo. Cuando traicionas la paz de alguien, envenenas la tuya. Cada acto de crueldad fractura tu alineación con la razón y, finalmente, sientes el peso psicológico de tu propia desconexión. Lo que se siembra, se cosecha, pero no como esperas. La gente malinterpreta el karma. No siempre es un castigo, es el reconocimiento de patrones. Traiciona a alguien amable. Tu ausencia te perseguirá en tus relaciones futuras. Búrlate del silencio de alguien. Verás que tus palabras caen en saco roto. Cuando más necesites conexión, destruye la confianza de alguien. Vivirás con una mente que no puede confiar en sí misma. Eso es el karma. No grita, refleja, no persigue. Se desarrolla en tus patrones, en tu soledad, en la forma en que la paz se te escapa de las manos mientras sigues sonriendo en público. La vida real en paralelo. Se fue en silencio, pero su ausencia se llevó la luz con ella. Un hombre admitió una vez: «Cuando se fue, pensé que era libre, pensé que había ganado, pero meses después me di cuenta de que toda mi vida se había vuelto más oscura, no más ruidosa, solo más oscura». No perdió a una amante, perdió una luz. Y en esa pérdida se encontró rodeado de personas que no podían verlo, comprenderlo, ni llegar a él. Eso es lo que hace la traición. No solo aleja a alguien, cierra la puerta a tu propia evolución. Porque una vez que traicionas a alguien que aportó estabilidad espiritual a tu vida, también traicionas la versión de ti mismo en la que podrías haberte convertido a través de esa conexión. Eras un regalo, no una lección. A veces la gente dice que solo eras una lección. No, eras un regalo, pero te trataron con descuido. Te convertiste en una lección brutal, una lección necesaria, una lección impartida por el silencio y el karma. Y ahora caminan por la tierra pensando que han perdido a una persona, cuando, en realidad, han perdido la energía que anclaba su cordura. Eso no es venganza, es una consecuencia natural, la culpa de la que no pueden escapar, aunque nunca lo admitan. Hay una versión de ellos que sabe que eras sólido, que eras excepcional, que eras pacífico
en un mundo de ruido. Y cuando traicionaron eso, rompieron algo dentro de sí mismos que no pueden arreglar externamente. Ninguna nueva relación, ni distracción, ni falso despertar espiritual puede sustituir el silencioso arrepentimiento que llevan consigo. No es ruidoso, es sutil, pero lo ensombrece todo. Reflexión final. No necesitas buscar venganza, no necesitas corregir la narrativa. En el momento en que te traicionaron, traicionaron su propia alineación con la verdad. Y la verdad tiene buena memoria. Deja que tu silencio hable. Deja que sus patrones revelen las consecuencias, porque mientras ellos intentan reconstruir con herramientas rotas, tú ya te estás levantando en silencio, con fuerza, con disciplina espiritual y paz que ellos ya no pueden alcanzar. El silencio a menudo se confunde con debilidad, pero en realidad es la forma definitiva de fortaleza, porque cuando no dices nada, haces algo que la mayoría de la gente no puede hacer. Te elevas por encima de la necesidad de ser comprendido. La inteligencia emocional es saber qué merece tu energía. Los que reaccionan emocionalmente siempre son ruidosos. Explican, defienden, luchan por la claridad ante personas que se alimentan de la confusión. Pero los emocionalmente inteligentes entienden que la mayoría de las batallas no merecen el esfuerzo. Saben que en el momento en que te explicas a alguien empeñado en malinterpretarte, ya has perdido energía, y la energía es tu moneda más valiosa. Así que la guardan para sanar, para crecer, para construir un futuro que ya no incluya a personas que las devalúan. Esa es la victoria silenciosa. Las declaraciones más poderosas se hacen sin palabras. ¿Quieres sacudirlos? Hazles entender lo que hicieron, expón las mentiras, defiende tu corazón, reclama tu nombre. Pero esta es la verdad. Lo más hiriente que puedes decir es nada, porque el silencio hace que las personas se enfrenten a sí mismas. Elimina las distracciones, revela su reflejo, y para los manipuladores es un espejo que no pueden controlar. Tu silencio elimina su capacidad de tergiversar tu verdad. Los dejas solos en una habitación, con las consecuencias que esperaban que tú asumieras. Eso es poder. Cuando no reaccionas, controlas el resultado. La mayoría de la gente cede su poder en el momento en que reacciona. Pero cuando te mantienes firme, envías un mensaje. Ya no tienes acceso a mi paz. Y ese mensaje es devastador, porque les dice que ya no son relevantes para tu mundo emocional. Ese es el verdadero castigo. No gritar, no vengarse, sino un desapego completo y total. Estoicismo. La calma es la máxima flexibilidad. Los antiguos estoicos enseñaban que la verdadera maestría reside en lo que no haces. No supliques, no persigas, no expliques. En cambio, observa, ataca, trasciende. En un mundo que recompensa la reacción, la calma se convierte en rebelión. Y cuando dejas de responder al caos, el caos pierde su interés. Ese es el colapso silencioso, no porque luchaste, sino porque no lo hiciste. Tú ganas. Cuando ya no necesitas un cierre, la gente te traiciona y luego deja un vacío, esperando que caigas en él. Quieren que busques un cierre porque eso les da más tiempo de antena en tu mente. Pero cuando te callas, construyes tu propio cierre. Y esa es la libertad definitiva, porque el cierre no viene de su disculpa, viene de tu claridad. Ya no necesitas que ellos arreglen las cosas, porque tú ya te has completado. Paralelo con la vida real. No lo bloqueé, simplemente lo superé. Una mujer compartió una vez. No grité, no envié un mensaje final, no lo bloqueé. Simplemente superé la necesidad de ser escuchada por alguien que nunca me escuchó. Eso es todo, eso es la evolución emocional. Y la ironía. En el momento en que ella guardó silencio, él empezó a darse cuenta de todo. Que ella ya no sonreía, que su voz había desaparecido, que había cambiado su energía.
Pero ya era demasiado tarde, porque su silencio no era una venganza, era su renacimiento. Ya no eres la misma persona. El silencio no significa que estés rota. Significa que ya no estás disponible para lo que antes te rompía. Has redefinido el poder, no como control, ni como dominio, sino como la tranquila negativa a encogerte para la comodidad de nadie. Has aprendido que alejarte sin decir nada resuena más fuerte que cualquier grito. No ganaste porque ellos te hicieran daño. Ganaste porque no necesitabas devolverles el daño. Y ese es el tipo de victoria que solo los sanados experimentan. Así que si se preguntan por qué ya no te explicas, por qué dejaste de responder, por qué tu presencia se convirtió en ausencia, no es amargura, no es venganza, es evolución. Porque la respuesta más fuerte no es un grito. Está viva, tan elevada, tan pacífica, tan intocable que su caos ya no la alcanza. Ese es el silencio que los destruye, no por crueldad, sino porque se dan cuenta de que ya no importan a alguien a quien antes tenían acceso total. Y para cuando lo entienden, tú ya te has ido. Te has ido hacia días mejores, hacia personas mejores, hacia una versión mejor de ti mismo. Deja que este vídeo sea tu espejo. Si has estado sanando en silencio, si te has alejado sin cerrar nada, si tu silencio te ha costado relaciones, pero te ha ganado libertad, ten esto en cuenta. Tú no los perdiste. Ellos perdieron la versión de ti que nunca volverán a encontrar. Y esa es tu victoria. Queremos saber de ti. ¿Hubo un momento en tu vida en el que el silencio se convirtió en un punto de inflexión? ¿Un momento en el que dejaste de defenderte y empezaste a construirte a ti mismo? Compártelo en los comentarios. Tu historia podría ser la chispa que alguien más necesita hoy. No olvides suscribirte para recibir sabiduría, fuerza y claridad a diario. Pulsa el botón Me gusta si este mensaje te ha llegado al alma. Compártelo con alguien que esté eligiendo la paz por encima del ruido. Tu silencio no es debilidad, es un límite, es curación, es poder. Y aquí, en Think Stoic 101, no solo sobrevivimos a la traición, la trascendemos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente con los pies en la tierra, mantente poderoso y deja que el silencio hable por ti.